Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda a su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, desde la ciudad de Quetzaltenango, del país de Guatemala. Y en la distancia, si no estoy mal, hasta Cuernavaca, pastor Rubén Martínez, otra vez con nosotros. Pastor Rubén, bienvenido. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en este sábado. Un gusto, Pastor Danilo, y a cada uno de mis hermanos, hermanas que se conectan sábado a sábado en este programa desde Temisco, Morelos. El Señor les bendiga y un grato saludo para todos. Ok, Bendiciones. Temisco, ahí donde está la escuela misionera, no. Correcto, sí, ahí está la escuela misionera en Temisco. Muy bien, el pastor Rubén es el encargado de poder dirigir la escuela misionera en México y es una escuela misionera que saca jóvenes, estudiantes preparados en la verdad presente, en la sana doctrina de la iglesia de Dios aquí en esta tierra. Pastor Rubén, vamos a tener la oración inicial. Te voy a agradecer que tú puedas ayudarnos, por favor, con oración, oración general por todos los enfermos, por quienes estamos orando y porque Dios pueda dar su Espíritu Santo para que podamos entender estas lecciones que muchas veces nos presentan cuadros muy tristes, pero es la realidad de la maldad del mundo que muchas veces llega al pueblo de Dios. Por favor, pastor, puedes orar. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, alabado Señor, sea glorificado tu nombre en este momento que vamos a abrir tu palabra. Estudiamos la lección. Deseamos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo sea quien dirige nuestros pensamientos, nuestras mentes, que pueda darnos buenos pensamientos. Bendice a tu hijo, el pastor Danilo Monterroso, director de este Instituto Investigativo Ministerial. Bendice a aquellos que hacen posible que este programa llegue a diferentes partes del mundo y pedimos, Señor, que tú bendigas a cada oyente, cada estudiante, y como alumnos en esta escuela, Señor, pedimos que tú nos dirijas según tu voluntad y gracia y nos des sabiduría para entender el propósito de esta lección. Te pedimos tu dirección, tu bendición y perdone nuestros pecados y faltas. En el nombre de Cristo Jesús rogamos todo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Rubén. Queremos enviar un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que siguen siempre el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Que la bendición de Dios pueda ser con todos nuestros queridos hermanos. Es nuestro mejor deseo en oración. Tenemos la lección 22 para este sábado 31 de mayo del 2025. Pastor, finalizamos el mes de mayo. Tan rápido se van los días. Y el título de nuestra lección, pastor, ¿cómo se titula? ¿Cómo se titula la lección que vamos a estudiar? El título de esta lección es Cuando el mal no se corrige. ¿Cómo será eso cuando el mal no se corrige? ¿Qué pasa cuando el mal no se corrige, pastor Rubén? Bueno, cuando el mal no se corrige, tanto individualmente como familiarmente, como también como iglesia, trae graves efectos espirituales, trae pérdidas de almas, trae consigo desmoralización. Cuando los males no se corrigen en la iglesia, trae consigo mucha pérdida espiritual, pastor. Y queridos hermanos, necesitamos nosotros saber que el Señor quiere corregir, quiere enmendar, quiere reformar, quiere enderezar nuestras vidas y debemos nosotros ser humildes para dejarnos corregir en el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando el mal no se corrige, trae consigo una apostasía, una rebelión y como consecuencia pérdida de almas. Así es que Dios nos ayude para que podamos nosotros poner atención a la lección que vamos a ver a continuación. Sí, pastor, muchas gracias. En el contexto que estamos estudiando, estamos viendo la historia de Israel cuando no había un dirigente. Lamentablemente, el pueblo de Israel imitaba mucho a las costumbres de las naciones extranjeras
a tal punto que las malas costumbres, los hábitos pecaminosos, la ociosidad y esos pecados de inmoralidad que practicaban las naciones extranjeras como que invadió el territorio de Israel. Y recordemos que la ciudad de Gabaa pues estaba tan cerca de las ciudades cananeas y lamentablemente se dejaron influir por su comida, por sus costumbres, por su música, por tantas cosas, y lamentablemente entró el mal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a esa ciudad de Gabaa, a tal punto que empezaron a cometer abominaciones terribles delante de los ojos de Dios, y ya lo vamos a ver en el estudio de esta lección. Pero tú dijiste algo, pastor Rubén. Si yo tengo un niño pequeño y al niño pequeño le gusta robar, y yo conozco que el niño roba, o la niña roba, o mi amigo roba, o mi hermano roba, o mi padre roba, o mi madre roba, o mi compañero roba, y yo no hago nada, yo no digo nada, esto va a crecer. Y cuando el mal no se corrige, trae consecuencias devastadoras. Y ese es el contexto que vamos a estudiar en el estudio de esta lección. Hay un mal que lamentablemente sucedió por el pecado de una mujer que cometió adulterio, y en lugar de enfrentar el caso con su marido, que su marido la iba a perdonar porque la perdonó, ¿qué hizo esta mujer? Huir de su casa. Y ahí es donde viene el desenlace de todo lo que pasa con relación a esta historia que aparece en Jueces. Hay muchos que me han escrito y dicen, pastor, pero ¿por qué aparecen esas historias allí en la Biblia? Sí aparecen para mostrar hasta dónde llega el pecado, hasta dónde llega la contaminación. Dios nos da a nosotros la oportunidad de cambiar, de poder mantenernos en la línea, en la perfección, pero el ser humano elige sus propios caminos. Así que cuando el mal no se corrige, tú lo dijiste, pastor, en la familia, en la iglesia y en la nación, tenemos que acarrear graves consecuencias. ¿Algún comentario más, pastor? Sí, pastor, es interesante este contexto porque cuando termina el capítulo 19 del versículo 30 de Jueces, cuando escuchan este mal que había venido sobre Israel, dice que ellos dijeron, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. O sea, esa perversidad no se había visto, esa inmoralidad terrible no se había visto, de tal forma que se sorprendieron, se sorprendieron. Entonces, un acto lleva a otro acto y un mal lleva a otro mal. Así es que esa decisión llevó ahora a muerte, y ahora vamos a ver que sigue tristemente la historia de un acto lleva a otro mal. Entonces sí es necesario que podamos nosotros analizar, o sea, cómo el Señor quiere despertar nuestras conciencias, porque tristemente no se había visto esa maldad, de tal forma que el Espíritu Santo todavía obraba en corazones y abrió conciencias, y se sorprendieron de este terrible mal que había sucedido en el capítulo 19 de Jueces. Ahora vamos a entrar en el capítulo 20 y vamos a ir analizando que el camino del Señor, como dice la nota, es estrecho y santo, que no puede tolerarse el pecado. Y sin embargo, el acceso al camino ha sido posibilitado para todos. Todos podemos, o sea, cuando hay una confesión, un arrepentimiento, el Señor muestra un camino. Ese camino es Cristo. El camino a Cristo nos muestra que el hombre puede salir de esa degradación, de inmoralidad, de ese pecado, como dice la Escritura, y vamos a analizarlo a través de esta lección. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Hay un camino, y ese camino es hacia Cristo, y el Señor ha provisto un rescate para todo aquel que desea obtener ese camino, y ha preparado un camino de escape para todos los que perecen. Tengo a vuestra disposición los documentos de vuestra emancipación, dice
esta parte de la introducción. Sellados por el Señor del cielo y de la tierra. Tengo, dice el Señor, el documento. Tengo el documento de esa emancipación. Emancipación quiere decir libertad, libre de alguna clase de subordinación. Estábamos sumidos bajo el enemigo, aparente victoria del enemigo, esclavos del pecado, de la maldad, pero Dios quiere librarnos, quiere ayudarnos. Y el Señor tiene, dice, los documentos de esa emancipación y están sellados, sellados por el Señor del cielo y de la tierra. Es decir, que tiene validez a través de Cristo Jesús y sus méritos, su obediencia perfecta, su carácter perfecto a los principios de Dios. El Señor hizo un sacrificio perfecto y podemos nosotros a través de esa garantía, es nuestro garante ante el Padre, poder obtener el perdón, la salvación y la promesa de la vida eterna. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor, porque Dios trata la manera de poder mostrar su misericordia cuando hay un verdadero arrepentimiento de parte de nosotros. Para poder entrar ya en la primera pregunta, porque la primera pregunta nos habla para que nuestros hermanos puedan agarrar el contexto de lo que está pasando en relación a esta lección que vamos a estudiar, porque los de Israel comienzan a reunirse, pero hay algo, Pastor Rubén, que sucede. Tú recuerdas que en las lecciones anteriores miramos nosotros cómo aquella mujer que le fue infiel a Levita y se fue de su casa, y luego pues el Levita sale a buscarla, la perdona, y luego decide regresar nuevamente a su casa, pero el padre de la mujer esta le dice, no, mira que quédate un día, quédate 2 días, quédate 3 días, y él se dio 4 o 5 y por fin decidió regresar a su casa. Cuando iban camino hacia el lugar donde pertenecía este hombre, este levita, resulta de que su siervo le dice, mira, quedémonos en esta ciudad de Jebús. Pero dice él, no podemos quedarnos aquí porque es parte de la tierra de los jebuseos. Mejor sigamos hasta Gabaa, que Gabaa es una ciudad de nuestro pueblo, es una ciudad de Benjamín. Sí. Con confianza, con nuestros hermanos. Ay, pastor, qué triste, ¿verdad? Qué triste, de verdad. ¿Cuántas veces no sabemos que el mal pueda estar en nuestro medio? Y el pueblo de Dios va a recibir una sacudida, pastor. Multitudes se van a ir de nosotros. Y si usted y yo, querido hermano y querida hermana, no estamos preparados, vamos a quedar fuera de la iglesia. Y él confiado llegó a Gabaa y estuvieron en el centro de la ciudad y nadie les dio alojamiento hasta que vino un forastero que tenía su familia, tenía una hija virgen y que era del monte de Efraín, que no era de Gabaa, no era de Benjamín, sino que era de Efraín. Este forastero vio a Levita y le dice, ¿qué haces aquí en medio de la ciudad tan tarde? ¿No sabes que esta ciudad es tan peligrosa? Gabaa era peligrosa. Gabaa era como un cáncer, pastor, como una ciudad maldita, como una ciudad atestada de tantas abominaciones porque habían imitado las costumbres paganas de las ciudades cananeas. Ahí habían homosexuales, pedófilos, ahí habían lesbianismo, ahí se practicaba todo tipo de hechicería, tanta cosa mala que había, a tal punto que ya no respetaban la ley de Dios. Y ahí, en esa ciudad, en Gabaa, llegó ¿quién? Este levita con su concubina y con su criado. Pero viene este forastero y ¿qué hace? Lo coge y lo lleva a su casa y muestra hospitalidad. Ahora aquí viene, pastor. ¿Qué pasó después, pastor? Ayúdame. Antes de entrar al estudio para que nuestros hermanos puedan encontrar bien el contexto de la primera pregunta, porque la primera pregunta ya nos habla sobre el plan de Israel, pero ¿por qué hacen ese plan? Por lo que estamos comentando. Estando el levita con su concubina y su siervo en la casa de este forastero, de este anciano, que era de Efraín, ¿qué pasó como a medianoche, pastor? ¿Qué hicieron los hombres de Gabaa? Pues se manifestó el espíritu de maldad. Dice que vinieron hombres de Gabaa y pidieron conocer a Levita, ¿sí? Pero el conocer, cuando leemos nosotros en la escritura, era abusar de él, violarlo. Es decir, como se acuerda como Sodoma y Gomorra,
queridos hermanos, ¿se acuerdan cuando llegaron aquellas personas, vieron que entraron dos varones allá a la casa de Lot? Igual, dice que querían conocerlos porque eran homosexuales, realmente no era de saludarlos, de presentarse, sino de abusar sexualmente de ellos, era la realidad de ellos. Entonces, ellos pidieron que querían a Levita, abusar de él. Y finalmente muestra ahí que el señor ya grande, el anciano, dijo, o sea, vaya, ahí tengo una hija y una mujer, dijo, concubina de Levita, pueden tomar a ellos. Y entonces, tristemente, vemos esa inmoralidad que sucedió, que tomaron a la concubina de Levita y abusaron de ella, dice, toda la noche hasta dejarla casi muerta. Y la mataron al final de la mañana, dice que amaneció muerta. ¿Qué hizo el levita? Tomó, dice, a la mujer, se la llevó a su casa y la partió en 12 pedazos y la dio a conocer a las tribus, una por tribu, como un mensaje diciendo, miren lo que sucedió. Y esta situación indignó a muchos. Esta situación no se había visto desde que salieron de Egipto hasta que llegaron hasta ese lugar. Y tristemente vemos el espíritu que ellos habían manifestado de maldad, de inmoralidad. Sodoma, Gomorra, tristemente había invadido la maldad por no haber obedecido al Señor en echar esas personas cananeos que tenían ese tipo de costumbres y hábitos. Y al no echarlos, ellos se contaminaron tristemente. Lo que no venzamos ahora, nos va a vencer mañana. Así es que Dios nos ayude para que podamos nosotros escapar de esa terrible maldad que está invadiendo al mundo entero. Gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias por tu comentario. Qué triste, de verdad, el caso que pasó en Israel. Jamás, tú lo mencionaste, leíste el texto, había ocurrido algo en Israel desde que salieron de Egipto hasta este tiempo. Ahora buscamos culpables. ¿Quién tuvo culpa? Tuvo Moisés la culpa, tuvo Josué la culpa, los jueces, Dios tuvo la culpa. No, mis hermanos. Dios dio claras advertencias de no imitar las costumbres paganas, de eliminar a los cananeos dentro de su territorio, porque esa gente tenía costumbres abominables y lamentablemente aquí, en pequeño grado, en la ciudad de Gabaa, estamos viendo lo que es las ciudades cananeas extranjeras. Gabaa es un símbolo de nuestro mundo, hermano, que muy pronto va a ser destruido. Gabaa es un símbolo de Sodoma y Gomorra. Y lamentablemente el mundo entra al pueblo de Dios y debemos de ser cuidadosos. Hay de aquellos que callan, hay de aquellos que ven las cosas que pasan, que suceden en nuestro medio y no hacen nada para poder ordenar las cosas como Dios quiere que se ordenen. Ahora entramos ya al estudio de nuestra lección porque ya tenemos ya el contexto para poder entender la primera pregunta, pastor. Cuando este levita entonces descuartizó a su concubina, a su mujer y envía parte de sus cuerpos a esas tribus de Israel, dice la pregunta 1, ¿qué decidieron hacer los israelitas? 11 tribus como resultado de la grave inmoralidad que se cometió en Gabaa, una ciudad en el territorio de Benjamín. Bueno, entonces ellos ahora deciden ellos corregir, aquí está el título, deciden corregir ese mal. Yo creo que el Espíritu de Dios todavía estaba obrando en conciencias y muchos se indignaron y dijeron, está mal eso que hicieron, tenemos que corregir esto. Y dice que subieron para vengar esta maldad que había sucedido en Gabaa. Todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Así es que se prepararon y ahora van en contra de Gabaa, tomaron víveres para el pueblo y yéndose a Gabaa de Benjamín, dice, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Así es que esa fue la decisión, pastor.
Esa fue la decisión que tomaron las 11 tribus de corregir ese mal, de buscar esa maldad que se había cometido y corregirla, enmendarla, ¿sí? Enderezar el barco, enderezar el camino, enderezar los caminos del Señor. Y la única manera era acabar con esa abominación que habían hecho. Es importante, queridos hermanos, también para nosotros una lección. Nosotros tenemos que también tomar decisiones, como habla parte de la nota, que nos induzcan a cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestros actos, ya que dice que muchos se habitúan a seguir una conducta pecaminosa y sus corazones se han endurecido bajo la influencia del poder de Satanás. Cuando la conciencia se adormece, cuando la conciencia está adormecida, no discierne uno el bien y el mal. Así es que tenemos que tomar decisiones también, como la que tomaron estos hombres de los 11 tribus que decidieron corregir las cosas y buscar corregir las cosas bajo nosotros ahora también, bajo el Espíritu de Dios, tenemos que pedirle, como David oraba, no quites de mí el Espíritu Santo, vuélveme el gozo de tu salvación, tu Espíritu Santo me sustente, porque es a través del Espíritu como podemos corregir, como podemos discernir entre lo bueno y lo malo, y Dios nos ayude para no caer en las trampas del adormecimiento, de la inmoralidad, de la maldad que ahora está sucumbiendo en este mundo. Amén, pastor. Así que entonces vemos que el pueblo se indignó, como tú lo mencionaste, y dice que se reunieron. Y dice que ellos llegaron a juntar 400,000 hombres de guerra para ir a pelear contra Benjamín. Ahora dice la pregunta número 2, primer intento por medios pacíficos. Quiere decir que los 400,000 hombres estaban preparados para ir a hacer justicia, pero no contra toda la tribu, sino contra los de la ciudad de Gabaa, porque el problema no era en toda la tribu de Benjamín, sino el problema era ¿dónde? En la ciudad de Gabaa. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que cuando viene la apostasía, cuando viene la rebelión, no solamente los rebeldes se pierden, tantas almas sinceras son engañadas y caen en las trampas del engaño. Cuando leemos historia de la redención, los ángeles en el cielo, casi la mitad de los ángeles fueron engañados, ángeles sinceros. En varios llamados que hacía Dios para el arrepentimiento a través de Jesús, dice que habían ángeles que le decían al diablo, a ese ángel querubín protector, mira, es correcto lo que dicen, dice que estuvo a punto de doblegar su orgullo, pero nuevamente el egoísmo, la envidia, los celos, dice, llenaron su corazón y estaba decidido a empeñarse en su situación y engañó a la gente. Y eso fue lo que pasó acá, porque eran 400,000 hombres los que tenía Israel para ir a pelear contra Benjamín. Pero dice esta segunda pregunta, pastor, no deseando tomar las armas contra toda la tribu de Benjamín. ¿Qué preguntas hicieron las 11 tribus, pastor Rubén? Sí, ellos preguntaron, porque bien decía pastor, como decía, que no era contra todos. Había quien habían hecho la maldad y ellos preguntaron, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Le preguntaron a los de Benjamín. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Así es que eso fue lo que hicieron, es decir, como dice el subtítulo, el primer intento por medios pacíficos. Buscaron la manera de poder llamar a la atención, de poder dialogar con ellos. Les preguntaron qué mal es que han hecho. Ellos sabían el mal que habían hecho, pero esperaban de ellos que lo declararan, lo reconocieran y entregaran a los hombres que habían hecho ese mal para que se corrigiera la maldad. Entonces, aquí encontramos que lo hicieron por medios pacíficos. Mas los de Benjamín, dice, no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. El Señor, queridos hermanos, siempre apela, ¿sí?, a nuestra conciencia, como lo hizo con Adán y Eva cuando
cuando cayeron en el pecado, acuérdense, cuando cayeron en maldad, se apartaron de Dios. Entonces el Señor va con Adán, ¿sí? Y le hace la pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Era la oportunidad para que declarara Adán la falta, para que declarara la falta que había cometido. El Señor viene a nosotros, razona con nosotros en su misericordia, en su bondad. Él razona con nosotros, como dice el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta en nuestras faltas, en nuestros pecados, en lo que hemos cometido. El Señor siempre apela a la conciencia, siempre apela al hombre para que el hombre pueda reconocer, pueda corregir, pueda declararlo. Y dice el Señor que si fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está dispuesto siempre a concedernos su perdón, su amor, su misericordia, pero nosotros tenemos que venir al Señor, reconocer esa voz y corregir, no como ellos que no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, sino podamos nosotros hacer un lado el orgullo, como se decía, la autoestima, la justicia propia que impide que confesemos nuestros pecados. Así es que Dios nos ayude para que podamos nosotros reconocer las faltas, acercarnos al Señor, porque el Señor desea concedernos su perdón, su gracia, a través de sus méritos suficientes para perdonarnos los pecados y podamos alcanzar la promesa de Proverbios 28:13, que dice el Señor que el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Ese es el llamado que Dios hace con nosotros, y también ahora así actuó en las 11 tribus con los de Benjamín para que pudieran razonar por medios pacíficos y evitar la pérdida de muchas personas, de muerte de muchas personas que iba a haber por delante de miles de personas. Sí, el tema aquí, pastor, como tú lo mencionaste, es que ellos estaban buscando a los culpables del hecho y los responsables eran los que vivían en la ciudad de Gabaa, que era parte de la tribu de Benjamín. Los que estaban en Gabaa, esos hombres, pues tenían que ser entregados a Israel y según la ley de ese tiempo tenían que ser ejecutados, eliminados del pueblo. ¿Cuántos males se cometen hoy cuando en una iglesia local o en una asociación o en una unión o en una división se permiten cosas de ir en contra del orden, de enseñar cosas malas, de aceptar situaciones que van en contra de la iglesia? Y cuando no se corrige ese mal va creciendo, 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 hasta que se convierte en una carga tan pesada que las consecuencias van a ser terribles, lamentablemente. Cuando es responsabilidad de los líderes, de los que estamos en los muros de Sión, los de Benjamín tenían que solucionar este problema, hacer justicia, pero no lo hicieron. Hay de aquellas iglesias, de aquellas asociaciones y uniones que se levantan en contra del orden establecido por Dios, porque tarde o temprano las consecuencias las veremos. Y tristes serán las consecuencias. Hay de aquellos que traen terribles males sobre el pueblo de Dios y hacen tropezar a los más pequeñitos. Jesús dijo, mejor les sería a los tales amarrarse una piedra de molino y tirarse al mar. Ahora sigamos, pastor, en la lección. ¿Qué dispuestos estaban los benjamitas a admitir y corregir el mal que se había hecho en Gabaa? ¿Aceptaron ellos? Porque pacíficamente llegaron los líderes de Israel, de las 11 tribus, a decirle a los benjamitas, miren, qué maldad hicieron con la mujer de este levita, miren lo que hicieron ustedes. Deshonraron la familia de un líder de Israel, de un sacerdote, de un levita. Por favor, entréguennos a estos hombres. ¿Cuán dispuestos estuvieron los benjamitas a corregir el mal, pastor? Lamentablemente, pastor y queridos hermanos, no había disposición a corregir el mal. Tristemente,
no estuvieron dispuestos a hacer las correcciones necesarias y como consecuencia de esta decisión, tristemente vino una guerra. Vino una guerra civil, ellos dicen que no escucharon a sus hermanos, no escucharon el consejo y qué terrible es que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando no escuchamos la dirección del Señor, cuando no escuchamos los consejos que Dios nos quiere dar para evitar tantos males que existe en la familia o en la iglesia, entonces cuando no escuchamos esa voz, tristemente llega a este conflicto. Dice la escritura que ellos no escucharon esa voz, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea, no nada más no escucharon, sino ahora hacen guerra también. Y empiezan entonces a juntar, dice que se juntaron 27,000 hombres que sacaban espada. Y dice que juntaron también de Gabá, que había 700 hombres escogidos. Dice que eran zurdos, los cuales dice fueron, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, que eran diestros, pero tristemente, a pesar de ser diestros en la guerra y el número que juntaron, pero estaban peleando contra Dios, estaban peleando contra la corrección que se les quería dar. Muchas veces, como se le dijo al apóstol Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Puede ser una persona bien preparada, bien estudiada o qué sé yo, pero si pelea contra Dios, ¿qué mal tiene eso? De tal forma que eran hombres, dijimos, lo que dije aquí en la escritura, eran de las ciudades 27,000, 26,000, perdón, 26,000 hombres que sacaban espada y 26,700. Y se juntaron en contra del pueblo. Y de los de Israel habían juntado, dice, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Así es que, a pesar de la diferencia en número, ellos se envalentonaron y empezaron a hacer la guerra, no escucharon la amonestación, no querían ser corregidos, no admitieron el mal y entonces empezaron a hacer la guerra. ¿Qué sucede hoy en día también? Un peligro. Y lo que dice el Espíritu de Profecía, que quisiera considerar lo que dice aquí la primera parte. Algunos que profesan ser justos llegarán como Judas a entregar a su Señor en las manos de sus más acervos enemigos. Está escrito, querido pastor y hermanos también, sus más acervos enemigos. Acervos quiere decir crueles enemigos. Os entregarán, está escrito. Estos seres llenos de confianza en sí mismos, número uno, confían en sí mismos. Número dos, resueltos a poner en práctica su propia voluntad, es decir, quieren hacer su voluntad y sus propias ideas. Así es que tienen confianza en sí mismos, resueltos a poner en práctica su voluntad y sus propias ideas, irán de mal en peor hasta que lleguen a seguir cualquier conducta más bien que renunciar a su voluntad. Pues escrito está, pastor, la guerra no nada más es de fuera, sino estamos viendo que el problema era adentro. Y hay que temer más de los de adentro, dice el testimonio, que los de afuera. Tristemente, ellos no se dejaron corregir, hacían su voluntad, tenían sus propias ideas, sus propias teorías, sus propias enseñanzas, ya estaban contaminados por la maldad que exista y defendieron a aquellos. Defendieron a aquellos, no quisieron entregar a los hombres que le pidieron, los que hicieron el mal de Gabá, entréguenos. No quisieron entregar a esos hombres. Somos culpables de los pecados o de los males que cometen otros cuando no hacemos la corrección también. De tal forma, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos nosotros no seguir estos malos ejemplos. Y como dice la pregunta, tristemente no quisieron admitir y no quisieron corregir el mal. Dios nos ayude para no caer en esta trampa del enemigo. Sí. En pocas palabras, pastor, un diálogo primero, por favor, hagan justicia. Sí.
entreguen a estos hombres. Los de Benjamín dijeron no, se armaron, ya lo mencionaste tú, 26,000 hombres de guerra de Benjamín, de las demás ciudades, y 700 hombres solo de la ciudad de Gabaa, y esos hombres eran buenos para la guerra, eran ambidiestros, dice el testimonio, peleaban con la zurda y con la derecha, eran buenos para la guerra, pero empezó una guerra en el pueblo. Qué triste, pastor, cuando esta guerra comienza. Y pareciera ser que la maldad va ganando y que tienen la razón, pero tarde o temprano, cuando Dios toma justicia, porque Israel quería tomar justicia, ya vamos a ver en la cuarta pregunta, pastor, porque dice, la tribu de Benjamín obtuvo una victoria parcial. Pareciera ser que la maldad va a triunfar. Pareciera ser que el malo está triunfando. El que no quiere sujetarse a las normas de la iglesia va a ganar. El pastor que no quiere sujetarse al orden establecido por las resoluciones mundiales, por lo que la iglesia cree en los 37 principios de fe y quieren acomodar los principios de acuerdo a sus ideas y planes. Piensan que Dios los va a dirigir. Pareciera ser que van a ganar, pero tarde o temprano Dios va a tomar el control y van a ser esparcidos. Y todo lo que no esté conforme a la voluntad del Señor va a ser erradicado. Aunque, pastor, pregunta 4, aunque estaban equivocados, ¿qué infligieron repetidamente los benjamitas a los israelitas de las otras tribus? Pastor. Bien. Como dice el pastor, pareciera que el mal avanzaba. Y en el primer día dice que iban adelante los de Judá y dice que les mataron a 22,000 hombres. Y el segundo día dice que derribaron a tierra, es decir, los mataron también a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Así es que pareciera una victoria, como dice aquí, parcial, y pareciera, como dice el pastor, que el mal va avanzando y pareciera como que el enemigo va triunfando, pero me llama mucho la atención la nota y me confortó mucho. El Señor va a vindicar a su pueblo. El Señor va a vindicar su verdad, va a vindicar su ley, va a vindicar sus principios. El Señor pelea por su pueblo. Mí es la batalla, dice el Señor, yo pelearé. De tal forma que, así como Satanás, como dice aquí la nota, pareciera que había ganado cierta ventaja, cierta victoria, podía moverse de 1000 maneras torcidas y engañosas para lograr el objeto deseado. Pero Dios siguió el curso de las cosas. ¿Cómo actuó el Señor? No con mentiras, no con sofismas, no con maneras como el enemigo actuaba, sino con un curso sencillo de la verdad y la justicia. El Señor mantuvo su principio de amor, de verdad y de justicia. Y por un tiempo Satanás triunfó de una aparente victoria, pero Dios desenmascararía al enemigo y lo revelaría en su verdadero carácter. Así es que el Señor finalmente triunfó, ¿sí?, en el Calvario por nosotros, desenmascaró al enemigo y hubo lo que dice Apocalipsis 12, gozo en el cielo, dice, porque el diablo ha sido arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero también dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Así es que finalmente también en el conflicto final el Señor, hermanos, va a vindicar su verdad, sus principios a su pueblo, y los principios de Dios serán vindicados y su santa ley y su gobierno ante el mundo entero, y finalmente se dará a conocer que Dios es amor y que su ley es amor. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Una aparente victoria del enemigo. Se llenaron de orgullo los benjamitas. Sí, tenemos la verdad. Sí, nosotros podemos. Sí, los vamos a destruir. Sí, los vamos a sacar de aquí. Nosotros vamos a gobernar. Pero lamentablemente, esta aparente victoria que tuvieron, porque dice que el primer día, ¿cuántos murieron? 22,000. Y fueron el segundo día. Y en el segundo día que fueron a la guerra, pastor, cayeron 18,000. Imagínate.
El primer día 22,000, el segundo día mataron 18,000 los benjamitas del pueblo de Israel. ¿Cómo se sintió el pueblo de Israel? ¿Cómo? Es cierto que se indignaron, pero aquí está el tema. Debemos de buscar la sabiduría de Dios, debemos de buscar. Yo, tú, cualquier hermano, cualquier pastor debe de buscar ayuda divina, debe de consultar a los líderes de Dios, a los estatutos de nuestra iglesia a nivel mundial. La iglesia tiene sus estatutos, sus reglamentos, sus resoluciones mundiales y hay que respetarlas. Dice Pastor la pregunta 5, ¿por qué hubo derrotas tan grandes? ¿De dónde vino la iniciativa de hacer la guerra contra los hermanos de la tribu de Benjamín, Pastor? Bueno, esta pregunta sí es importante analizar, pastor y hermanos. ¿Por qué? Porque la pregunta debemos ser ¿por qué hubo derrotas? ¿Por qué a veces hay derrotas en nuestra vida espiritual o en la iglesia, en la fe? ¿Por qué? Entonces, yo encuentro aquí dentro de esa historia que ellos no se consagraron a Dios debidamente. Falta de consagración es una razón por la cual muchas veces vienen las derrotas. Falta de humildad y de dependencia de Dios. No dependieron de Dios, sino ellos a veces conforme a sus propios deseos, a sus propias ideas, su propia fuerza, ellos salen a la batalla y no consultan a Dios. Así es que fueron algunas de las razones por las cuales ellos perdían las victorias. Y yo me puse a pensar, pastor, que muchas veces también, quizá muchos de ellos, porque se ha hablado que eran 400,000, esos 400,000, no sé si algunos de ellos también estaban con esa maldad de la inmoralidad. Sí, recordemos que en la historia había pasado Valpeor, no sé qué maldad había también, de tal forma que allí había mal, había gente suficiente. Yo me acordé como el caso de Gedeón, cuando el Señor le dijo, son muchos, eran 32,000, cuando sale a la batalla, 32,000, y dijo Gedeón, ¿cómo van a ser muchos? Entonces dijo, quien tenga miedo, mejor regreses a su casa. Entonces quedaron 10,000, y así sucesivamente hasta llegar 300, que eran varones que estaban dispuestos a depender de Dios. Y quizás esa dependencia fue lo que los llevó a la derrota. ¿Y de dónde vino la iniciativa para hacer la guerra contra los hermanos de la tribu de Benjamín? ¿De dónde vino? Pues ellos tomaron esa iniciativa, el pueblo tomó esa iniciativa y ellos entonces van a consultar al Señor y entonces le dice, ¿quién subirá? No preguntaron al Señor, vamos a la batalla, vamos a pelear con nuestros hermanos, como después lo hicieron, pero al principio fueron derrotados porque ellos dijeron, ¿quién subirá? Y entonces no consultaban al Señor. Y en esta ocasión yo considero que no fue todo el pueblo, sino fue solamente una comitiva nada más que subió a la casa de Dios. Así es que la falta de consejo, la falta de orientación, la falta de dirección es lo que lleva muchas veces a cometer errores y fracasos también en la obra del Señor. Como decía el pastor, tenemos nosotros dirección, tenemos resoluciones, tenemos la palabra del Señor, tenemos también una dirección la cual es bueno pedir consejo, aconsejarnos, de tal forma que ese consejo nos ayuda, porque en multitud de consejeros hay sabiduría para proceder debidamente, de tal forma que la falta de ese consejo divino es lo que nos lleva muchas veces a las derrotas. Dios nos ayude para que tomemos en cuenta a Dios en todo lo que hagamos, en la obra del Señor o individualmente. Muchas gracias, Pastor Rubén. Qué triste es cuando las iglesias locales o las asociaciones o las uniones toman resoluciones que van en contra de las resoluciones mundiales de nuestra iglesia. Llegué una vez, pastor, en muchas de las giras misioneras que el Señor me ha regalado de visitar muchos países. Recuerdo que visité un país y había un problema en donde una iglesia de esa asociación había tomado la decisión de no darle el púlpito a nadie que no se dejara crecer la barba, porque según ellos dice, como dice la escritura, y que corre sobre la barba de Aarón, y que Aarón tenía barba, así que los que tomaban el púlpito tenían que tener barba.
Y los que somos lampiños, que no tenemos barba, no podíamos tomar el púlpito. Entonces todos los hermanos ahí se dejaban crecer la barba, si no, no podían predicar. Y tomaron la resolución. Tomaron esa resolución contrario a los principios de nuestra iglesia. Qué triste es cuando iglesias locales o asociaciones o uniones se levantan en contra del orden establecido. ¿Qué pasa con esta gente, pastor? Yo llegué, tratamos la manera de poder salvar a las personas, pero no, ellos dijeron, aquí nos quedamos nosotros y tomen su decisión. Los que quieran seguir con nosotros siguen. Me recuerdo que la esposa del hermano, pues, que estaba con esa idea bien rara, quedó con nosotros y él se fue. Y luego salió de la iglesia y anduvo en un grupo por allá, otro grupo por allá. Y ahora, hermanos, si ustedes me preguntan, lamentablemente, esta gente ahora no está en la iglesia. Están perdidos en el mundo. Qué triste es cuando nosotros no nos dejamos dirigir por Dios. Hay que dejarnos dirigir por Dios. Por eso hubieron derrotas por no consultar. Tú ya lo mencionaste, pastor. Y ahora nosotros necesitamos tener mucho cuidado también en este tiempo, porque vendrán, dice la sierva del Señor, que la apostasía y la rebelión están en el mismo aire que nosotros respiramos. Hay de aquellos que se levantan contra la iglesia de Dios, que es su especial tesoro. Muchos piensan, no, es que yo soy la iglesia, y se rebelan abiertamente en contra de Dios. Pero muy pronto Dios se va a levantar y va a poner justicia, porque Dios va a Amén. poner justicia. Y qué triste que para el tiempo del fin Jesús dijo, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Lamentablemente Israel, como tenía la costumbre de ir a la guerra, pastor, ¿qué hicieron ellos? Bueno, juntémonos, y juntaron a todas las tribus en determinado lugar. ¿Cuántos hay acá? Tanto, tanto, tanto. Juntaron 400,000 hombres. Y cuando ya tenían los 400,000 hombres, vamos a ir a pelear. Claro, estaban acostumbrados a la guerra. ¿Por qué no buscaron a Dios? ¿Por qué no consultaron a Levita? Falta de liderazgo. Qué triste, pastor, cómo cuando nosotros no tenemos ese valor de pastores. No me importa si me quitan las credenciales, si pierdo mi cargo. Un cargo no te va a salvar, pastor Rubén. Una responsabilidad que tú tomes en un cargo te va a dar delante del Señor una responsabilidad tan grande, y vas a entregar cuentas a Dios de cómo tú administras esa responsabilidad que el cielo te da. No me importa si la gente me odia, si la gente me desprecia, si la gente me tilda, me tacha, pero que yo pueda agradar a aquel que me llamó a esta labor tan grande y tan admirable. Somos Amén. llamados a ser centinelas en los muros de Sión. Que tu trompeta, querido hermano, no dé un sonido incierto. Dice que el sonido de los centinelas de Sión debe de ser el sonido certero, la trompeta, certero. Clama voz en cuello y no te detengas, dice el profeta, y anuncia la rebelión a tu pueblo. El pueblo de Dios es llamado. Líderes locales, directores de iglesia, presidentes de asociaciones, presidentes de uniones, de divisiones y de asociación general, a levantar nuestra voz y no permitir que el desorden venga al pueblo de Dios, consultando nuevamente al Señor. Pastor Rubén, ¿qué hicieron los israelitas después de ser derrotados 2 veces? Ahora sí, ¿qué hicieron? Bueno, entonces vemos que ellos se humillaron ante el Señor. Muchas veces Dios permite para humillarnos. El Señor nos humilla para que podamos levantarnos y reconocer. El Señor a veces permite esa adversidad, Derrotas. esa prueba, esa derrota, pero no es para desanimarnos, sino para levantarnos con su gracia, con su ayuda. Y dice que quiso el pueblo, entonces dice que los hijos de Israel lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron. Número 2, ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Así es que, ¿qué hicieron? Pues humillaron ante el Señor, ayunaron, y ofrecieron ofrendas de paz y de holocausto delante de Jehová. Y se humillaron delante del Señor. Y después de haber hecho esa preparación, porque este es muy importante, esa preparación espiritual, cuando uno
va a tomar una decisión, va a ir a la guerra, debemos consultar a Dios, preguntarle, este es el camino que el Señor le agrada a Jesús que haga esto. Debemos otros preguntar y consultar al Señor, como el pueblo ahora humillado vino al Señor, pero me llama la atención ahora sí, dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, todos, no era parcialmente, sino todos se humillaron delante del Señor. Es lo que debemos hacer también nosotros, de tal forma que después de haberse humillado ante el Señor, prepararon su corazón en ayuno, en oración, ofrendas de paz, seguramente se reconciliaron unos con otros, pidieron perdón unos por otros. Entonces preguntaron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Fue la pregunta que le hicieron al Señor. Y Jehová, ¿qué les dijo? Subid porque mañana os los entregaré. Ahora ya había una preparación, ya no había una confianza propia, ahora ya se habían humillado ante el Señor todos, y entonces el Señor les dijo, suban. Nosotros también, queridos hermanos, nos enseña esta lección, la importancia, el tiempo que vivimos, día de la expiación, en el cual tenemos nosotros que humillar nuestro corazón ante el Señor, mientras nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo intercede por ti y por mí en el santuario celestial, presentando sus méritos, su sangre por nosotros, tenemos nosotros que también humillarnos ante el Señor y confesar nuestras faltas, porque Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, dice la Escritura, y limpiarnos de toda maldad. Debemos reconciliarnos unos a otros, porque parte de la nota nos muestra que cuando alguien que profesa servir a Dios perjudica a su hermano suyo, calumnia el carácter de Dios ante ese hermano. Y para reconciliarse con Dios debe confesar el daño causado y reconocer su pecado. Es decir, tenemos nosotros que reconocer esa falta. Si es privada, como dice el Señor, si es tú y el Señor, adelante. Si es un hermano, adelante. Si es público, también públicamente. Porque a veces denigramos el carácter de los siervos del Señor, de los hijos de Dios, y entonces este hermano no agrada al Señor. Y por eso nos enseña la palabra y sigue diciendo la nota que cuando uno trae su ofrenda ante el altar, pero se acuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Ve y reconcílate primero y después tráeme la ofrenda. De tal forma que el Señor nos invita a que podamos confesar nuestras faltas a Dios si las hemos cometido, o al hermano o a la hermana, de tal forma que hagamos esa preparación también de confesión, de arrepentimiento sincero, de humillación, de oración, y presentar al único medio que el Señor ha dispuesto para perdón de los pecados, que son el Cordero de Dios que quita nuestras faltas por sus méritos. Y entonces Amén. tendremos la paz y la certeza que el Señor nos dará la victoria hacia adelante. Amén. Muchas gracias, pastor. Yo no sé cuántas veces tú, mi querido hermano, mi querida hermana, has caído derrotado en frente de tus enemigos espirituales. Tal vez Dios te está dando una oportunidad de acercarte más a su trono de gracia. Debemos de confiar, debemos de humillarnos delante de Dios, debemos de buscar su rostro, debemos de buscar su justicia, debemos de buscar misericordia en este tiempo del fin, como lo hicieron las 11 tribus de Israel. 2 veces derrotados, tenían un ejército tan grande y quedaron derrotados. Y la mente venía, pero ¿por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis personal. ¿Por qué está pasando esto en nosotros? Y vemos que ellos pues hicieron ese autoexamen, buscaron a Dios y Dios le respondió. Y ahora les dice, vayan, porque yo les entregaré mañana a Benjamín. Qué triste cuando hay guerra en el pueblo de Dios. Qué triste cuando la guerra está dentro del pueblo de Dios. Hay almas sencillas, débiles, que no conocen toda la verdad y son engañadas. La sangre de estas almas débiles, un día Dios la demandará de nosotros, Pastor Rubén. Dios nos ayude a poder nosotros presentar la verdad como Dios quiere que la presentemos.
Dios nos ayude a no denigrar a nadie por las redes sociales, a no hablar mal de nadie, porque nosotros no somos jueces de nadie, pero sí somos la voz que clama en el desierto. Somos la voz del tercer Elías, que debe de poder preparar el camino del Señor. Cristo viene y los centinelas en Sión debemos de elevar nuestra voz como trompeta. Pregunta número 7, la última, pastor. ¿Qué resultó del conflicto entre las 11 tribus y Benjamín? ¿Qué pasó? ¿Y qué lección hay para nosotros hoy en esta historia? Sí, querido pastor Danilo, queridos hermanos, aquí vemos que el resultado de esta preparación, de esa humillación delante del Señor, entonces Dios les dio la victoria. ¿Cuál fue el resultado? La victoria para Israel y la derrota para Benjamín. Así es que el Señor espera de nosotros también que sigamos este buen ejemplo de humillarse ante el Señor. Y yo me quedo con varias lecciones para hoy en esta historia. Número 1, como dice Primera de Samuel 14:6, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, porque la historia nos muestra que dice que vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Ya no eran 400,000, sino ahora escogieron solamente 10,000. 10,000 hombres solamente escogidos. Y ellos fueron quienes derrotaron a los de Benjamín, que eran 25,000 hombres de Benjamín. ¿Sí? Así es que, y después, más adelante, otros 25,000. Bueno, con 10,000 hombres, el Señor hizo ese derrota, porque Dios es el que da la victoria, porque el Señor es el que va adelante, y el Señor les había dicho, los entregaré en tus manos. Y entonces por eso el Señor es el que derrotó a Benjamín, porque dice, derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín. Amén. Así es que esa es una lección que podemos aprender en esta historia. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. Número 2, yo encuentro la otra lección. Consultar a Dios es muy importante, con oración, con ayuno, con confesión, de tal forma que tomemos a Dios como nuestro guía, a Cristo como nuestro capitán en todo lo que emprendamos, en las decisiones que tomamos, ya sea espirituales, ya sea en el trabajo, ya sea en el negocio, ya sea en la iglesia. Tomemos en cuenta a Dios y le preguntemos si ese es el camino que hay que seguir. Que tomemos al Señor como nuestro guía. Número 3, debemos vivir y conocer y practicar la verdad siendo santificados por ella. Es Amén. decir, tenemos que ser santificados por la verdad. Tenemos que consagrarnos y vivir lo que predicamos con su ayuda, con su gracia, podamos vivir esa verdad, porque es la que nos va a ayudar a nuestro carácter y pueda el Señor ayudarnos para que podamos conocer y vivir esa verdad. Y número 4, que yo encuentro en esta historia, aceptar la corrección y estar dispuestos a enmendar y corregir el error con la ayuda de Dios. El que Amén. encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y reconocerlo, y el Señor nos levanta y podamos enmendar y corregir con su ayuda el error. Y ser humildes ante el Señor y no soberbios como lo fueron Benjamín, que tristemente esa acción trajo como consecuencia la muerte de muchas almas. Dios nos ayude y Así es. podamos aprender de estas lecciones que son para nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén. El triste resultado, ya tú lo mencionaste, una lección para nosotros es cuando no se corrige el mal, hay consecuencias terribles que pueden destruir espiritualmente a nuestra familia, a nuestros hermanos y a los débiles en la fe.
haciendo el conteo, pastor, tanto de los de Israel y los de Benjamín, que eran Ujú. miembros del pueblo de Dios, eran el pueblo de Israel, más de 60,000 personas murieron. Más de 60,000 personas murieron, tanto de Israel como de Benjamín. Y casi la tribu de Benjamín desaparece. Casi desaparece la tribu de Benjamín. Ya. La siguiente lección vamos a ver ese estudio. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a corregir el mal. Cuando el mal no se corrige, si los benjamitas hubieran escuchado la voz de sus hermanos, no hubieran ido a la guerra y no hubiera pasado toda esta situación. Y este es un llamado para nosotros hoy de poder corregir el mal en nosotros mismos. Primero en nosotros, luego vamos a nuestra familia y luego vamos a nuestra iglesia, porque muchas veces, pastor, nuestra palabra, la palabra de un pastor pierde peso cuando queremos corregir al mundo, pero no corrijo mi casa. Quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia del Señor? Hay un llamado para los líderes espirituales, para el pueblo de Dios, para el tiempo del fin. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda bendecirnos y que nosotros podamos comprender que estas historias son para nuestra meditación espiritual y que podamos encontrar una lección personal, una lección como miembros de iglesia en general para no cometer los pecados, porque todo esto, dice la escritura, quedó registrado como ejemplo nuestro para que no caigamos en lo que este pueblo cayó. Que Dios pueda bendecir su palabra y Pastor Rubén, muchas gracias por tu tiempo. Las últimas palabras, por favor, para nuestros hermanos que nos siguen. Sí, pastor, muchas gracias. Y yo me quedo con un pensamiento, quisiera compartirlo del estudio adicional que nos llama la atención el Señor a escudriñar las Escrituras, porque en ellas Amén. tenemos la vida eterna, son las que dan testimonio de Jesús. Dice, vivimos en los últimos días, cuando se acepta y se cree el error de carácter más engañoso, mientras que se descarta la verdad. Muchos están cayendo en la oscuridad y la infidelidad, encontrando fallas en la Biblia, introduciendo inventos supersticiosos, teorías no bíblicas y especulaciones de filosofía vana. Pero es deber de todos buscar un conocimiento profundo de las sagradas escrituras. El Señor nos bendiga y podamos nosotros afianzarnos en la verdad presente, en la palabra del Señor, así dice Jehová, y podamos nosotros escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y son las que dan testimonio de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Pastor Rubén, por el cierre, por la conclusión. Agradecemos a Dios en primer lugar por el privilegio que nos permite de poder estar una vez más con ustedes. Y vamos a finalizar, Pastor Rubén, con oración. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias por la vida que nos concedes. Gracias por el privilegio del estudio de esta lección. Permite que cada uno de nosotros podamos sacar una experiencia individual, una enseñanza individual, que podamos aprender a sujetarnos a tu voluntad, que podamos escuchar tu voz, Señor, y no dejarnos dirigir por lo que dice la mayoría, no dejarnos dirigir por lo que dice la minoría, sino por lo que dices tú en tu palabra. Muchas veces hemos quedado tal vez postrados, derrotados por nuestros enemigos espirituales. Señor, queremos clamar a ti en esta hora. Nos humillamos, Señor. Perdónanos. Escucha nuestra oración. Sálvanos, bendito Dios. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que muchas veces están derrotados por sus pecados, por sus rebeliones, por su apostasía. Señor, dale la victoria en tu nombre. Dale la victoria en Cristo nuestro Salvador. Amén. Oramos por aquellas familias que oran por sus hijos inconversos. Oro en forma especial por nuestra hermana Lourdes Rivera, que ha pedido oración. Oro por ella, por sus hijas, por su hijo, por sus nietos, nietas, Amén, por Señor. toda su familia, Señor. Ten misericordia de ella. Escucha la oración, Padre, por todos los que oramos
cada momento. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Rubén. Gracias también al Departamento de Multimedia que siempre nos ayuda para que esta lección pueda llegar a ustedes a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Compartan y suscríbanse al canal de YouTube y puedan ustedes trabajar y hacer obra misionera a través de las lecciones de escuela sabática. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. La paz de Dios quede con ustedes, es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén.